la oportunidad de poder llegar a los hogares, a las vidas que nos frecuentan en las visitas de las redes sociales. Dios nos los bendiga. Me da gusto siempre saludar a aquellas personas que se reportan. Hay algunos que no han podido estar de forma presencial, pues los saludamos a las 4 congregaciones que Dios nos permite dirigir y ministrar. También saludamos a los amigos pastores y a las personas que nos han solicitado ser aceptados en el grupo de la iglesia para la administración de la palabra. Dios los bendiga, ¿verdad? Donde quieran que estén, reciban esta palabra de Dios. Y vamos a comenzar en la palabra de Dios. Vamos a seguir la serie, ¿verdad?, que hemos iniciado. La semana pasada hablábamos del tema creados, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas cosas. Amén. Creados para buenas cosas. Vamos a continuar. Esto va a terminar muy maravilloso. Cuando Dios ponía en mi corazón esta palabra, ponía en mi vida esta palabra, me hizo ver el término, me hizo ver el final, pero vamos a ir al proceso. Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta ver los finales, pero no los procesos, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Llegar no sé si usted ha visto, voy a poner un ejemplo, no sé si usted ha visto por allí una de las figuras que publican en diferentes libros, redes sociales y todo, ¿no? Que alguien ve, ¿verdad? Una isla por ahí, pero no ve lo que hay debajo sosteniéndola. No sé si usted ha visto una figura así. Muchas veces nos gusta ver la parte visible, pero no nos gusta ver el proceso. Hay gente que les gusta ir a las graduaciones, pero porque es bonito, ¿verdad? Cohetes, fiesta y todo, ¿no? Pero no estuvo con el joven, con la joven, cuando tuvo que, decían los maestros en la universidad, quemarse las pestañas en las madrugadas, haciendo tareas, haciendo investigaciones durante tanto largo tiempo. No estaban allí para presentar los exámenes que son un poquito tediosos, ¿verdad? Y muchos no nos gusta disfrutar los procesos y solo nos gusta disfrutar los finales, pero vamos a disfrutar el proceso para disfrutar el final de mayor forma, porque creo que cuando una mujer abraza a su bebé, se regocija a pesar de que tuvo que pasar 9 meses, ¿verdad?, teniendo en el vientre ese bebé que no podía comer bien porque el bebé le alteró su sistema digestivo, que no podía dormir bien porque el bebé le alteró sus descansos, que no podía hacer muchas cosas porque el bebé se lo impedía, pero todo ese proceso difícil es recompensado cuando al final tiene en los brazos a su bebé. Así que vamos a pasar este proceso. Esta palabra es edificante para sus vidas, así que quiero compartirla. Para esta mañana hemos titulado a este tema, hemos puesto, ¿verdad?, por título a este tema, creados para servir. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Versículo 29. Voy a leer unos versículos de este capítulo. Dice así: y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué,
y que sabían todas las obras del Señor que había hecho por Israel. Muy bien. Pon atención acá. Diga conmigo, creados para servir. Amén. Quiero compartir el contexto de este pasaje primero, para posteriormente entrar al desarrollo del tema. Este pasaje habla de los días finales de Josué, el siervo de Dios. Si recordamos que a Josué se le conoce como el hombre que dirigió al pueblo de Israel después de Moisés para hacerlos entrar a la tierra prometida. Dios hizo grandes cosas a través de Moisés, pero sin embargo, Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Esto era maravilloso. Moisés sirvió a Dios, vio abrirse el mar en dos partes. Moisés vio las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Moisés vio salir agua de la roca. Moisés vio convertirse un agua amarga en agua dulce. Moisés pudo ver caer maná del cielo. Moisés fue usado para descender en el campamento codornices cuando el pueblo quiso comer carne. Moisés vio tantas maravillas por parte de Dios en su generación, pero ni él ni su generación pudo entrar a la tierra prometida. Y observamos que Josué toma la estafeta, toma el mando después de Moisés, Josué, y entonces logra entrar a la tierra prometida. Él ejerce el liderazgo durante un buen tiempo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Josué llega al final de sus días. A Josué le tocó ejercer el liderazgo en una época muy especial, porque Josué fue un hombre que guió a Israel a la conquista. Si pudiéramos describir a Josué con una palabra, pudiéramos decir que Josué se describe como conquista. Siempre pudo conquistar, a pesar de las dificultades que tuvo. Recordemos en la historia que la ciudad de Ai no pudo ser tomada al inicio por causa del pecado de Acán, pero posteriormente Dios le da la victoria, le da la respuesta, el por qué no había podido conquistar la ciudad de Ai. Y luego observamos que llega al final de sus días. Y me llama la atención que hay una descripción muy hermosa que dice, y después de estas cosas, de todo lo que había hecho Josué, murió Josué, hijo de Nun. Y lo menciona como siervo del Señor, y menciona que murió siendo de 110 años. Y dice la Biblia, murió Josué, siervo de Dios. Murió Josué, siervo de Dios. Diga conmigo, Josué, siervo de Dios. Ahora bien, esta es la descripción que hace Dios acerca de Josué. Pero ¿qué era Josué en su tiempo? ¿Qué era Josué? Yo dije que lo podíamos describir como ¿qué? Como conquistador. Amén. Él era un conquistador, él fue conquistador, pero el pueblo lo veía como ¿qué? ¿Como qué? ¿Sí lo veía? ¿Alguien está aquí? Dicen como siervo. ¿Se están yendo con la idea de la descripción de Dios? Dios lo describe como su siervo, pero el pueblo lo veía como ¿qué? Como líder.
Miren la perspectiva. La perspectiva de Dios, que es la real, dice, murió Moisés, siervo de Dios. La perspectiva del pueblo es que el pueblo veía a Josué como su líder. Porque la humanidad ve a los hombres, ¿verdad?, que están en lugar de autoridad como líderes. Y esto es cierto, porque el líder marca la pauta a seguir del pueblo. Y quería que ustedes observaran esto porque el versículo posterior, en el versículo 31, perdón, dice, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. Miren, aquí está hablando de quién. ¿De quién? ¿Del qué? Del pueblo de Israel. Gracias para los que están atentos y están procesando esta palabra. No se trata solamente de que tú digas, sí, todo lo que el pastor dice, procesa esta palabra. Es palabra de Dios y créela, pero procésala. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lea conmigo, dice, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. ¿Qué hizo Israel? Sirvió a Dios. Wow, esto es maravilloso. Esto es sorprendente. Como Josué, ojo, como Josué fue un siervo de Dios, marcó la pauta. Y el pueblo de Israel fue marcado con esta misma actitud de Josué. De modo que el pueblo de Israel en el tiempo de Josué fue un pueblo que sirvió a Dios. Y observamos algo muy marcado, muy especial en esto. Porque, miren, el pueblo de Josué fue una generación diferente a la de Moisés. La Biblia habla que Moisés, cuando Dios lo llama, está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro en el monte, ¿verdad? Horeb. Y en el monte Horeb ve una zarza ardiendo y Dios lo llama. Y entonces cuando Dios lo llama, le dice, Moisés iba a ver lo que estaba ardiendo, ¿verdad? La zarza y no se consumía. Y cuando él iba, le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y entonces Dios le hace el llamado, le dice, yo te llamo para que vayas a libertar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés dice, claro que sí, mi Dios, con gusto. Es un placer. Amén. No. ¿Quién soy yo para ir? No me van a creer. Siempre, ¿verdad? Como buen tabasqueño, sacando los peros. Pero es que no me van a creer. Pero es que no sé hablar. Pero es que, así hablamos los tabasqueños. Pero es que, siempre sacando trabas y poniendo dificultades para obedecer a Dios. Esto marcó al pueblo. Porque el pueblo que libertó Dios de Egipto por medio de Moisés, logró entrar a la tierra prometida. ¿Alguien está aquí? ¿Logró entrar a la tierra prometida? No, murió y pereció en el desierto. ¿Y Moisés entró a la tierra prometida? Tampoco. Y sin embargo Moisés, ¿por qué Moisés? Su generación fue diferente por algo sencillo, porque mientras todos estaban haciendo otras cosas, Josué siempre estaba. Cuando Moisés subía al monte Sinaí a hablar con Dios y a recibir los mandamientos de Dios, Josué siempre estaba ahí, a las faldas del monte Sinaí.
Y todos venían y le decían, tú estás loco, Josué. ¿Qué haces allí? Si Moisés ni te lo va a agradecer. Es más, nunca te ha puesto ningún título, ni te ha dado un reconocimiento. Es más, cuando Moisés haga los Óscares, ni siquiera una estatuilla te va a dar. Nunca vas a recibir un diploma. Y Josué decía, no importa, yo quiero servir. Y eso marcó, la Biblia no dice eso, ¿eh? Esto lo estoy poniendo como ejemplo. Esto marcó, digo, de las estatuillas, perdón, acerca de los reconocimientos y los diplomas, eso no lo dice la Biblia. Lo demás sí lo dice, que Josué estaba al pie del monte esperando a que Moisés bajara. Y cuando Moisés mandó a 12, Josué fue uno de los que yo voy. Y cuando regresó diciendo, vamos a conquistar la tierra, es próspera, es bendecida. Y los otros dijeron, no. Por esa razón, Josué tuvo una generación diferente y la Biblia lo describe que durante el tiempo que Josué sirvió a Dios, el pueblo sirvió a Jehová. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ahora bien, quiero que comprendamos esto porque el servicio es algo que en la actualidad está en decadencia porque pensamos que servir degrada al hombre. Pensamos que el que sirve es inferior. Pensamos que el que sirve es el que tiene menos categoría. Esto lo pensamos, ¿verdad? Mucha gente sí tiene este concepto. Yo no soy tu sirviente para estarte sirviendo. Nada más lo vemos en el seno familiar. A ver, fulanito tal, tráeme esto. Levántate tú si quieres, que yo no soy tu sirviente. Eso no sucede en su familia, ¿va? Sucede nada más en la mía. El esposo le dice a la esposa, tú estás loco si yo estoy todo el tiempo trabaja y tú vienes de allá y te pones ahí, perdón por las palabras, te echas ahí acostadote. Miren qué actitud de servicio. Pero cuando eran novios, sí, mi amor, te quito los zapatos. Corrían, ¿verdad? Qué actitud de servicio. Porque se ha metido una idea maligna de que el que sirve es inferior. Porque se ha perdido la identidad, el concepto verdadero acerca del servicio. Pero es importante que la iglesia entienda en este tiempo que fuimos creados para servir. No estoy diciendo esclavitud, es diferente. Es diferente servir siendo esclavos que servir siendo libres. Los israelitas en Egipto servían bajo esclavitud. Y Dios le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero ya ellos iban a servir en libertad, no en esclavitud. Estoy describiendo el concepto bíblico y espiritual, el principio de Dios para el servicio. Pero es importante que nosotros nos deshagamos de aquel concepto de que el que sirve es inferior, el que sirve tiene menos categoría, el que sirve es porque es pobre, porque así dicen. Cuando Dios lleva a Josué al liderazgo, lo llama para servirle. La gente lo ve como líder, pero Dios lo ubica y le dice, Josué, tú serás mi siervo. De modo que todo aquel que tiene una posición de servicio, tiene un lugar de privilegio. No está acá. El que tiene un lugar de servicio, tiene un lugar de privilegio. Wow. Maravilloso. Hermoso.
Para mí servir a Dios es un privilegio. Josué sirvió a Dios. ¿Y a través de quién servía? ¿Ah? ¿A través de quién servía? ¿Alguien está aquí? Le brindaba un servicio a Israel, pero era por órdenes de Dios. Esto es sorprendente. Mucha gente no entiende y a veces quiere poner un negocio, dice, porque yo quiero ser mi propio patrón. No entiende que el que pone un negocio está ofreciendo un... Y como ya tienes, mira la gente así de menos. Pero no sabe que la gente va a regresar. Si tú tomas, ¿verdad?, un negocio, creas un negocio de comida, tú no vas a llegar a decir, ahí está. Cuando tú le haces eso a un cliente, no va a regresar a tu negocio. Sin embargo, tú llegas y le dices, aquí está su consomé que pidió. ¿Gusta usted algo más? Cuando tú das un buen servicio, tu negocio prospera. Pero mucha gente no entiende el concepto de servir. Y por eso van al fracaso. Lo que te estoy dando son principios del reino que te pueden hacer prosperar. Josué era siervo de Dios, pero estaba dirigiendo al pueblo para servirle. Porque si Josué servía al pueblo, el pueblo iba bien. Si Josué no servía a Dios bien, el pueblo iba a mal. Eso sucedió. Si Josué no hubiera invocado a Dios en la derrota de ahí, Josué no hubiera obtenido la victoria y el pueblo hubiera quedado fracasado. Porque las demás naciones se hubieran enterado de que Israel había sido derrotado por una pequeña ciudad. Entonces los demás pueblos iban a venir a atacar, iban a exterminar a Israel e Israel hubiera desaparecido. Pero Josué se hincó, imploró a Dios. Dios le respondió, sacaron el anatema de Israel y obtuvieron una gran victoria y siguieron conquistando. El servicio de Josué hizo que hubiera una gran conquista en su generación. Quiero que entienda esto para que pasemos a los principios. No voy a tardar mucho. Cuando nosotros descubramos el potencial que hay en el servicio, vamos a ser bendecidos. Grandemente. Esto es maravilloso. Josué sirvió a su generación. Moisés sirvió a su generación. David sirvió a su generación. Todos los hombres de Dios que fueron siervos de Dios sirvieron en su generación. Escucha, cada persona que sirve en su generación está sirviendo a Dios, pero sirve a Dios a través de su generación. Y ojo, y cada persona que sirve a Dios le es puesta una unción que representa una autoridad para servir en su generación. Wow. No. Creo que necesito abundar en esta explicación. Necesito abundar en esta explicación. ¿Está aquí? Seguro. Dios dijo, voy a hacer un ser humano en Israel que va a servir para la edificación del templo en la época de Salomón. Y Dios pone los talentos en un hombre para que tallara la piedra e hiciera los mejores diseños de piedra. O sea, este hombre fue diseñado para que tallara piedra en la generación de Salomón. Y entonces puso los talentos para tallar piedra. Y dijo Dios, voy a crear a otro hombre, a otro ser humano,
para que en época de Salomón sepa tallar la madera. Voy a poner las habilidades para tallar la madera. Voy a crear a otro para que pueda hacer los utensilios de cocina. Y colocaba la habilidad Dios en esa generación. Voy a crear músicos que van a estar al frente de la dirección de la alabanza para que me adoren. Y entonces puso la unción de alabanza en esos músicos. Voy a crear herreros y voy a crear líderes, voy a crear profetas, y a cada uno comenzó a enviar una unción, una capacidad, una habilidad para servir a Dios en su generación. ¿Usted dimensiona esto? ¿Usted dimensiona esto? Wow, eso es maravilloso. Y esto es glorioso. Porque cuando uno entiende esto, entiendes que fuiste creado para servir a Dios. Fuiste creado para servir a Dios. Que el enemigo ha distorsionado nuestro propósito es otra cosa. El enemigo nos ha distorsionado a tal grado que lo que Dios creó para su servicio lo traslada a otro lugar. A veces me pongo a pensar si esos cantantes que están cantando al mundo y al pecado le cantaran a Dios, usaran todo su potencial para servir a Dios. Porque mucha gente piensa que presentar a Dios sus habilidades, sus dones y sus talentos es un desperdicio. Pero quiero decirte que no. Porque el servir a Dios es lo mejor que tú puedes hacer en esta vida. No está aquí, ¿verdad? Servir a Dios es lo mejor que tú puedes hacer en esta vida. Trae la mayor recompensa. Miren. Vamos a observar los que he mencionado hasta el momento. Moisés sirvió a Dios en su generación. Wow. En cierta ocasión le preguntaron al pastor Nicolás Duarte y le preguntaron, ¿le hubiera gustado vivir en la época de Moisés? Y él se quedó pensando un momento y después dijo, sí, pero sí, hubiera sido Moisés. ¿Saben lo que estaba diciendo? Están en el lugar de protagonismo, porque a Moisés le tocó ver frente a sus ojos abrirse las aguas. ¡Qué privilegio! Porque a Moisés le tocó dirigir la vara sobre una roca y de la roca brotar agua. Porque a innumerables milagros le tocó a Moisés. Vamos en el punto de Josué. Cuando Josué estaba liderando las guerras, las batallas, a Josué le tocó ver las murallas de Jericó derribarse frente a sus ojos sin meter una mano. Ver la mano de Dios, ver el poder de Dios, los privilegios que una persona tiene cuando sirve a Dios. ¿Sabe una cosa? Algo que yo le dije a Dios es que Él me permitiera ser y tendrás tu recompensa. Eso es maravilloso. Sirve y serás honrado. Sirve y tendrás un nombre. El servicio no es ser inferior. El servicio no es porque tú vales menos. El que sirve es el que tiene un lugar de honor, de honra, de bendición. El servir trae beneficios para tu vida. Cuando tú sirves, Dios se encarga de ti. La Biblia dice que el profeta Elías, siervo de Dios,
va y da una palabra de que venía una sequía de 3 años. Y entonces Dios le dice, vete al arroyo de Kerit. Y dice que allá Dios mismo le proveía de carne, de pan y de agua. Cuando tú sirves, Dios te provee. Cuando tú sirves, Dios te provee. Creo que no están aquí. Wow. Cuando entiendes que el servicio puede darte bendición financiera, bendición alimenticia, tú dices, wow, entonces servir no está mal. Mire, cuando empieza todo esto, suspenden las actividades de servicio en la iglesia y entonces, ¿verdad? Quizá el diablo dijo, ahora voy a matar de hambre a los pastores. No. A mí nadie me mata de hambre. Dios empezó a mandar cuervos. La gente me hablaba y me decía, le voy a mandar una ofrenda. Le voy a mandar un depósito, pastor, de diferentes lugares. Diferentes personas. Y aún a veces gente que ni es de la iglesia. Me decía, pastor, ahí le hago un depósito de una ofrenda para que usted se sostenga en este tiempo que no hay reuniones en la iglesia. Había gente fiel que no necesitó, porque yo le dije a Dios, yo no voy a andar pidiendo porque no dependo de la gente, dependo de ti. Y entonces, ¿qué pasó? Había gente fiel que me hablaba y me decía, pastor, ¿cómo hago para hacerle llegar mis diezmos? Dios bendiga sus vidas. Yo sé que ya lo ha hecho. ¿Saben? Dios es fiel. Dios lleva a Elías al arroyo y allí lo alimentaba, porque cuando sirves, Dios te sustenta. Dios se encarga. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando y les dijo, ¿por qué ustedes se desesperan? ¿Por qué ustedes se estresan? No lo dice así la Biblia, ¿verdad? No os afanéis, ¿por qué habéis de comer o de vestir? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mi Padre las sustenta. ¿Ah? Porque si lo digo de otra forma, así, el pastor no está siendo bíblico. ¿Ah? Los espíritus flauticos, que todo quieren en la Biblia, ¿verdad? Tal y como está. Nada más lo estoy hablando en palabras actuales para que usted lo entienda. Mire, la Biblia habla de que aquellos que sirven a Dios, aquellos que sirven en su generación, Dios los sustenta. Todo esto para que comprendas que naciste para servir, que fuiste creado para servir. No estoy hablando el término despectivo para ser sirviente, no. Estoy hablando del servicio, de la actitud del que sirve. Naciste para servir. ¿Sabes una cosa? ¿Saben por qué mucha gente en la iglesia se enfría y se muere espiritualmente? Porque no sirve. Mi papá fue mecánico automotriz, arreglaba carros. Bueno, yo ya soy ingeniero mecánico, ¿no? Y pastor mejor. Pero los mecánicos saben que un carrito necesita, ¿verdad? Aparte de su combustible, ¿verdad? De su aceite y todo, mantenimiento. Pero no solo eso, es importante que un automóvil, que un carro, un carrito, como lo quieran llamar, se mantenga activo. Porque, por ejemplo, si tiene algún detalle, pero tú lo dejas tirado o lo dejas estacionado y no le das funcionamiento, se va a echar a perder más rápido que si estuviera andando, que si estuviera activo. ¿Se dan cuenta de esto? Una casa que no es habitada se deteriora más rápido que si estuviera habitada, aunque no sea perfecta la casa. Nada más date cuenta. Deja tu casa una semana porque te vas de vacaciones y cuando regreses te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo en tu casa. Como que se deterioró, como que algo le pasó, porque no estaba dando servicio. Y sin embargo, cuando está dando un servicio, se mantiene activo. Un automóvil, cuando se mantiene activo, aunque no esté al 100%, se mantiene bien.
Muchos creyentes se enfrían y se mueren porque dejan de servir. Recuerdo, yo empecé a servir a Dios después de que me bauticé a los 17 años y desde ese tiempo no he dejado de servir a Dios. Y recuerdo que había personas que decían, porque en la iglesia donde yo asistía, en esa iglesia era por año que elegían los líderes y los elegían y decían, trabajaban 1 año, 2 años y decían, bueno, yo ya serví, ahora me voy a sentar que sirvan los jóvenes, decían. Yo ya serví mucho tiempo, ahora que sirvan, que me sirvan a mí porque yo ya serví. A los poquitos se enfriaban, se dejaban de ir a la iglesia y al ratito estaban en el mundo otra vez. Porque el que deja de servir se enfría y muere. Cuando yo dije, yo serví a Dios en el ministerio de jóvenes 5 años y a los 5 años dije, ya no voy a ser más líder de jóvenes. Y me dijeron, ¿por qué? Ahora voy a servir a lo que Dios me está dirigiendo. Voy a iniciar una iglesia. Pero dejé una cosa para servir a Dios, porque Dios me estaba llevando a eso. Y entonces comencé el ministerio pastoral. Y desde ese tiempo no he dejado de servir. Me preguntaba a mi hijo, ahora que fuimos a ministrar una palabra en el 34 aniversario de la pastora de Chiapas. Y me decía mi hijo, ¿cuántos años llevas, papá, de ser pastor? Llevo 21 años de ser pastor. Inmediatamente después de que dejé el liderazgo juvenil, empecé a ser pastor y llevo 21 años. Saque la cuenta. De pastor, más aparte los que serví en el ministerio de jóvenes. Y nunca he dejado de servir. Por eso me mantengo siempre firme y activo. Porque sabes una cosa, el que se detiene y deja de servir, se enfría y se muere. Aquellos que están diciendo, pues yo ya serví bastante tiempo, ya ahora creo que es tiempo de sentarme y que me sirvan. Ahí en el rancho, ¿verdad? Dice, ¿para qué vas a descansar? Vas a descansar en la tumba, dice, cuando te mueras. Claro, ellos exageran, ¿verdad? Porque la Biblia dice, habla del día de reposo, del descanso. Eso es parte del propósito de Dios, del plan de Dios. Pero no habla de que te vas a dar, ¿verdad? Un descanso y ya no vas a volver a servir a Dios. No, el servicio a Dios es permanente. Porque aquel que deja de servir se enfría y se muere. Y finalmente voy a concluir con esto. Hay mucho más, pero no se puede dar todo. La Biblia habla del mayor ejemplo de servicio. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 28. Diga conmigo, creado para servir. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios así. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, aquel que era Dios y sigue siendo Dios, dejó su trono, dejó su trono sublime, alto, para servirnos a nosotros. Wow. Estando en el lugar de Dios, siendo Dios, dejó su posición para descender a esta tierra y servirnos, para morir en la cruz y tomar el lugar que a nosotros nos pertenecía. Y Él, cuando estuvo aquí, dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Por esa razón, cuando estaba, escucha,
Por esa razón, cuando estaba en el día de la cena, dice que se levantó él, tomó una vasija con agua, tomó una franela, un lebrillo, ¿va? Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Esa tarea le pertenecía a los siervos de una casa. Y entonces fue cuando dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Para servir. Pero el concepto humano erróneo del servicio que tenemos muchas veces es que le vamos a servir al patrón. Ciertamente a los superiores se les sirve, pero se sirve hacia abajo. Porque cuando lleguen a la presencia de Dios, dice la Biblia que va a haber algunos que van a decir: pero si, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos dejas entrar? Y Jesús le va a decir: no les conozco. ¿Cómo? Porque me viste desnudo y no me vestiste. ¿Cuándo? Cuando se lo hiciste a esos mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Quiere decir que sirves a Dios, pero a la gente. Cuando abres la puerta, cuando le presentas una silla a las personas, cuando lo ayudas en algo, ¿ah? Cuando diriges la alabanza, cuando acomodas las sillas, cuando trapeas el auditorio, cuando regulan el audio, cuando preparan las cosas, cuando están allí, cuando das una enseñanza en el grupo de amistad, cuando haces una oración en el grupo de amistad, cuando visitas a una persona en un hospital, cuando oras por alguien, cuando liberas a alguien en el nombre de Jesús, cuando haces cosas, estás sirviendo a las personas para Dios. ¿Saben qué desata el servicio? Desata gozo. Wow. ¿Por qué, pastor? Sí, porque la Biblia dice que Jesús reunió a los 72 y les dijo: les doy autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Vayan y prediquen. Y los 72 fueron y tocaban las casas, les hablaban de Cristo y le hablaban del Padre Celestial y oraban por ellos, sanaban, los liberaban. Y cuando regresaban venían: yes, sí. Y le dice a Jesús: ¿qué les pasa? Bueno, es la versión Justino, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Los demonios se sujetaron en tu nombre. En tu nombre los enfermos sanaron. ¿Cómo venían ellos? Regocijados. Porque el servicio, después de que tú oras por una persona y la persona es bendecida por Dios, tú sales: wow, sí, Dios es poderoso. Después de todo, este loco sí sirve para algo. Claro que sirve, porque entendió que nacimos, que fuimos creados para servir. Wow. Esto es maravilloso. El diablo ha querido distorsionar el principio del servicio. ¿Y sabe qué es lo que quiere hacer? Que dejemos de servir a Dios para que le sirvamos. ¿Tú qué vas a estar haciendo allá, haciéndole caso a ese pastor, ir a predicar en un grupo de amistad? Mejor ven acá, ven, mira, acá me vas a reclutar drogadictos. Porque el concepto de las redes en la iglesia es el mismo concepto que utilizan los narcotraficantes. Tienen su organización con un organigrama bien esquematizado. Es el mismo concepto que usa la guerrilla. Ellos le llaman célula. Y los de mero arriba tienen sus súbditos. Y los que al final, por eso algunos dicen: ¿de qué lo acusan? De narcomenudeo. O sea, son los de más abajo que están atendiendo, proveyéndole la droga
en las calles, en las colonias. Esos son los narcomenudeos. Pero están los narcotraficantes gruesos. Es el mismo concepto que Dios utiliza, pero el diablo lo distorsiona porque no quieres que le sirvas a Dios, quiere que le sirvas a Él. Porque ahorita la gente está al revés. A veces me da risa. ¿Por qué, pastor? Les voy a decir por qué. Porque la gente, ¿verdad? No le daba pena hacer el ridículo, ¿verdad? Allá en las pachangas, en las fiestas, en las ferias. ¡Y qué bailar! Ni sabía bailar, pero ahí le movía el esqueleto, ¿verdad? Como Anacleto, dice la canción. Pero llegan a la iglesia. Dice, yo danzo en el río y ni siquiera el piecito te mojas en el agua. Y dije, pues no entiende lo que está cantando. Yo danzo en el río de Dios. Danzo. Pero allá al mundo sí le servías con tu baile. A Dios no le quieres rendir tu danza. O sea, el diablo quiere que le sirvamos al mundo, pero que no le sirvamos a Dios. ¿Alguien está aquí? Wow. Nacimos, fuimos creados para servir. Si tenemos el mayor ejemplo que es Jesús, levantémonos bien entendidos de lo que Dios está hablando y digamos, voy a servirle a Dios. Voy a servirle a mi generación. Voy a hacer las cosas para que el nombre de Dios sea glorificado. Voy a dejar de servirle al diablo. Voy a servirle a Dios. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar para despedir las redes sociales. Padre, te doy gracias por esta palabra. Sé que muchos están siendo destapados en su entendimiento, están siendo alumbrados en su entendimiento, Señor, y van a dejar de servirle al enemigo, van a dejar de servirle al mundo, Señor, al pecado, y van a comenzar a servirte a ti. Por lo tanto, declaro palabra de bendición sobre ellos para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Despedimos.